Llevo 42 años trabajando esta tierra. La conozco mejor que a mí mismo. Sé dónde el suelo se pone blando en primavera, dónde la arcilla resiste el arado, dónde el trigo crece más alto, porque ahí alguna vez hubo agua. Mi nombre es Earl Duchamp. Tengo 62 años y he pasado casi todos ellos aquí, en este trozo de Kansas que mi padre me dejó cuando murió y que yo nunca tuve intención de abandonar. Hay hombres que sueñan con ciudades. Yo nunca fui uno de ellos. La última cosecha. Una historia de lo que quedó cuando el mundo dejó de tener sentido. Marge y yo nos casamos en el año 34, en medio de la peor polvareda que jamás había visto este condado. Ella tenía 21 años y yo 23, y los dos éramos demasiado jóvenes para saber lo que estábamos firmando. Pero aquí seguimos, 22 años después, en la misma casa de madera pintada de blanco, que ya para entonces necesitaba pintura nueva. Ella tiene 61 años ahora, y aunque la enfermedad le ha ido quitando carne de los huesos y color de la cara, hay momentos en que la miro y todavía veo a la chica que se rió de uno de mis chistes malos frente a la iglesia bautista de Dodge City. Nuestros hijos crecieron y se fueron, como hacen los hijos. Robert se fue a Kansas City hace 10 años. Trabaja en una fábrica de componentes para automóviles y llama por teléfono en Navidad y a veces en verano, si se acuerda. Lena se fue a Wichita. Trabaja en una oficina de seguros y llama un poco más que su hermano, pero tampoco mucho. No los culpo del todo. Hay algo en esta tierra que aplana a la gente si no está hecha para quedarse, y ellos claramente no lo estaban. Lo que duele no es que se hayan ido. Lo que duele es lo fácil que fue para ellos hacerlo. El verano del 56 empezó como todos los demás. Calor temprano, el trigo bien, las gallinas produciendo, el pozo funcionando. Marge ya llevaba casi 2 años con el cáncer. El médico de Dodge City, el Dr. Harlan, nos había dicho con esa voz monótona que tienen los médicos cuando quieren que uno entienda, sin que tengan que decirlo claramente, que el tratamiento podía frenar las cosas, pero no revertirlas. Yo lo entendí. Marge también lo entendió, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta durante semanas. Ella perdió peso, perdió algo del color que siempre había tenido en las mejillas, pero seguía levantándose antes que yo algunas mañanas, seguía preparando el café en la estufa de hierro, seguía sentándose en el porche por las tardes a escuchar la radio. Teníamos una pequeña RCA Victor de color crema que habíamos comprado en el 48 y que sonaba con algo de interferencia cuando el viento venía del oeste. Marge la escuchaba como si cada programa fuera una visita de alguien importante. Las primeras noticias llegaron en agosto. No con alarma, al principio, más bien con esa confusión torpe que tienen los locutores de radio cuando están leyendo algo que no terminan de entender. Un locutor de una emisora de Albuquerque habló de avistamientos en el desierto de Nuevo México.
figuras en la distancia, grandes, que no correspondían a ningún animal conocido. Los describió como siluetas. Dijo que varias personas las habían visto al mismo tiempo en distintos puntos de la carretera 66. Dijo que las autoridades estaban investigando. Luego siguió el programa musical como si nada. Yo apagué la radio y fui a revisar el motor del tractor. Había cosas más urgentes que pensar, pero las noticias siguieron llegando. Primero, despacio, luego, todas juntas. Algo en el mar de Cortés, visto desde barcos pesqueros. Una forma que emergió durante varios minutos y volvió a sumergirse sin levantar olas, sin hacer ruido, simplemente visible. Y luego, no visible. Algo en las montañas rocosas que varios excursionistas describieron de manera casi idéntica sin haberse conocido. Alto, 4 metros o más, de color entre gris y marrón, que caminaba con una lentitud que no parecía de ningún animal que hubieran visto. Algo en el cielo sobre Illinois que los controladores de tráfico aéreo reportaron como una masa oscura suspendida que no daba señal en los radares. El gobierno dijo que era meteorológico. Siempre dicen eso. Yo escuchaba las noticias por las noches, después de que Marge se quedaba dormida, con el volumen muy bajo. No quería asustarla. Ya tenía suficiente con lo suyo. La primera vez que vi algo fue una tarde de mediados de agosto. Estaba en el campo norte, el más alejado de la casa, recogiendo las últimas herramientas antes de que cayera el sol. El cielo tenía ese color naranja profundo que solo existe en Kansas en verano, y el horizonte era una línea perfecta y limpia. Entonces lo vi. A unos 2 kilómetros, tal vez un poco más, había algo de pie en el campo. No sé cómo describir la escala correctamente. Tendría que haber sido imposible de ver a esa distancia si hubiera sido del tamaño de un hombre. No lo era. Era alto, muy alto, 7 metros, quizás más, de forma vagamente humana, pero con proporciones incorrectas, los brazos demasiado largos, la cabeza demasiado pequeña, o tal vez solo demasiado alejada. No se movía, solo estaba ahí, mirando en alguna dirección que no era la mía, o eso me dije a mí mismo para poder seguir respirando. Me quedé quieto varios minutos. Luego recogí las herramientas y volví a casa caminando, no corriendo, porque no quería correr, porque si corría, estaba admitiendo algo que no estaba listo para admitir. No le dije nada a Marge esa noche. Las cosas en la radio se fueron poniendo peores. El gobierno federal emitió un comunicado oficial que básicamente no decía nada, que había fenómenos inusuales siendo investigados, que la ciudadanía debía mantener la calma, que no había evidencia de peligro inminente. Esa última frase, no hay evidencia de peligro inminente, es la clase de frase que solo se dice cuando hay evidencia de peligro inminente, y no se quiere decir todavía. Lo entendí de inmediato. Para entonces, ya habían reportes de todas partes. En la costa este, en las playas de Carolina del Norte, criaturas de entre 4 y 6 metros salían del agua y se quedaban en la orilla durante horas, inmóviles, como si estuvieran midiendo algo. En Utah, una caravana de 6 camiones
que viajaba por la interestatal, reportó haber pasado entre dos de esas cosas que estaban de pie a ambos lados de la carretera como postes de luz gigantes. Los conductores dijeron que no hicieron nada, solo estaban ahí, solo miraban. Eso era lo más aterrador, que no hacían nada. Cuando algo te ataca, puedes responder. Cuando algo simplemente existe cerca de ti, sin explicación y sin hostilidad aparente, no sabes qué hacer con eso. El miedo no tiene hacia dónde ir. Se queda dentro de uno. La segunda cosa que vi no fue en el campo. Fue desde el porche, tarde en la noche, cuando Marge ya dormía y yo me había quedado afuera con un vaso de agua que no estaba bebiendo. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, como suele estarlo en Kansas, y había una luna grande y amarilla sobre el horizonte. Y debajo de la luna, a una distancia que no supe calcular, había algo flotando, no flotando como un globo o como un avión, flotando como algo que había decidido que la gravedad no era de su incumbencia. Era de forma aproximadamente femenina, si por femenina uno entiende una silueta larga y estrecha, con algo parecido a una cabeza y algo parecido a extremidades. Pero la cabeza no era correcta. Tenía demasiados ojos, no pude contarlos desde la distancia, pero reflejaban la luz de la luna de una manera que hacía que parecieran muchos, quizás docenas, distribuidos por toda la superficie de lo que habría sido la cara, y flotaba ahí, casi inmóvil, solo con una oscilación lenta como la de algo suspendido en agua. Estuve mirándola durante lo que me pareció una hora, pero probablemente fueron 10 minutos. Luego entré a la casa, cerré la puerta con llave, aunque eso no servía para nada, y me senté en la silla junto a la estufa hasta que amaneció. Por la mañana le dije a Marge que había tenido insomnio. Ella me miró con esa manera suya de mirar, que significa que sabe que estoy mintiendo, pero que ha decidido no presionar todavía. El teléfono sonó un jueves. Era Lena. Reconocí su voz de inmediato, aunque sonaba diferente, más tensa, con algo debajo que no supe nombrar hasta más tarde, cuando lo nombré como miedo. No el miedo de una película de terror, sino el miedo quieto y real de alguien que ha entendido algo que no quería entender. «Papá», dijo, «¿cómo están?» «Bien», dije, porque eso es lo que uno dice. «Tu madre está descansando. ¿Tú cómo estás?» Hubo una pausa, no larga pero sí densa. «Aquí en Wichita está pasando algo, papá. La gente está desapareciendo. No de golpe, no de una manera que se pueda señalar, pero los vecinos del piso de arriba no estaban ayer, y esta mañana tampoco. Y antes de eso, el señor Hicks, que vive en la esquina, y la señora de la tienda de la segunda calle, simplemente dejan de estar. Nadie los ve salir, nadie los ve entrar. No están. Yo no dije nada durante un momento. Afuera, a través de la ventana de la cocina, podía ver el campo y el cielo y nada más, que esa mañana era suficiente. «¿Tú estás bien?», pregunté. «¿Estás en tu apartamento?» «Sí, con la puerta cerrada. Robert me llamó antes de Kansas City. Dice que allá está igual, que hay sectores de la ciudad donde ya no hay nadie, simplemente como si los hubieran borrado. Lena, escúchame. Tienes que venir aquí, los dos, tú y Robert.
Esto es una granja. Estamos lejos del... Papá, volvió a hacer esa pausa. Papá, creo que no voy a poder. Creo que ya no se puede viajar. Las carreteras están... Hay cosas en las carreteras. Grandes. No hacen nada, pero están ahí. Y nadie quiere pasar junto a ellas. Y creo que si uno intenta salir de la ciudad, ahora mismo, no llega a ningún lado. Tuve que sentarme. Encontré la silla con la mano sin mirar. Entonces quédate adentro, dije. Cierra todo. No salgas. Sí, papá. Y luego, con una voz que cambió de tono, que bajó de tono, que se convirtió en algo más pequeño y más verdadero. Papá, quiero pedirte perdón, Lena. No, déjame. He sido una mala hija. Sé que lo he sido. No llamaba, no iba. Siempre había algo, siempre un pretexto. Y en realidad, solo era que no quería volver, porque aquí era más fácil fingir que todo estaba bien con el mundo. Sé que mamá está enferma. Sé cuánto llevas tú solo. Y nunca fui. Y lo siento. Lo siento de verdad, papá. No pude decir nada durante varios segundos. Tenía la garganta cerrada de una manera que no tenía que ver con el miedo, sino con algo anterior y más permanente. Eres mi hija, dije al final. Eso no cambia. Te quiero, papá. Dile a mamá que la quiero. Se lo voy a decir. ¿Y tú? Pero la línea ya estaba muerta. No con el ruido de alguien que cuelga, sino con el silencio de una línea que simplemente deja de existir. Me quedé sentado con el teléfono en la mano durante un buen rato. Luego lo dejé en su sitio con cuidado, como si pudiera romperlo. Fui a la habitación donde Marge descansaba. Estaba despierta, mirando al techo con esa expresión que tenía últimamente, entre adormilada y ausente, que a mí me partía algo por dentro cada vez que la veía. Cuando escuchó mis pasos, giró la cabeza hacia mí. «Oh, ¿quién era?», preguntó. «Lena». «¿Está bien?». «Está asustada». Me senté en el borde de la cama y le tomé la mano. Tenía los huesos más cerca de la superficie que antes, la piel más fina. Pero era la misma mano. «Marge, tengo que decirte algo, y quiero que me escuches hasta el final antes de responder». Ella me miró. Le conté todo. Las noticias de la radio. Lo que yo había visto en el campo y desde el porche. Lo que Lena me había dicho sobre las desapariciones en Wichita. No le ahorré nada, porque Marge siempre había sido más fuerte que yo para escuchar las cosas malas. Más fuerte que yo para quedarse quieta cuando el mundo se ponía ruidoso. Cuando terminé de hablar hubo silencio. «¿Y Robert?», preguntó. «Lo mismo, Kansas City», asintió despacio, como procesando. «Earl, tienes que ir a buscarlos». «Marge, eres su padre. Son tus hijos. Están solos en esas ciudades, con esas cosas. Tienes que ir». La miré. La miré a los ojos y vi que lo decía en serio, que parte de ella lo creía, pero también vi lo que había debajo, el agotamiento, el dolor que no desaparecía ya con las pastillas, la manera en que se movía en la cama buscando una posición que no doliera. «No puedo dejarte sola», dije. «La señora Purdy puede venir». «La señora Purdy tiene 74 años y su marido está mal del corazón. No voy a cargarle eso encima. Y aunque pudiera, Marge», bajé la voz, «aunque hubiera alguien que pudiera quedarse contigo, no puedo irme sabiendo que estás así
y que el mundo está como está, y que si me pasa algo en esas carreteras, te quedas sola de verdad, sin nadie. No puedo hacer eso. Ella apartó la mirada hacia la ventana. Vi cómo la mandíbula se le ponía rígida de la manera que siempre ponía cuando estaba tragándose algo que quería decir. Entonces tus hijos van a morir solos, dijo. Fría, sin adorno, directa al centro de la cosa. No lo sé, respondí. Pero si me voy, tú también vas a morir sola. Y eso sí lo sé. No me respondió esa noche, ni la siguiente. Había algo en su silencio que era peor que un argumento, que era la forma que tiene la gente de estar en desacuerdo con algo que sabe que no puede cambiar. Cuando le llevaba la sopa, no me miraba. Cuando le daba las pastillas, las tomaba sin decir nada. Me respondía cuando le preguntaba cómo estaba, pero con la economía mínima de palabras, como si hablar conmigo fuera un gasto que no podía permitirse. Yo lo aguanté. Era lo único que podía hacer. Seguí con las tareas de la granja, porque si paraba de hacer las tareas de la granja, me hundía, y no podía hundirme todavía. Alimenté los animales. Revisé el cercado norte. Escuché la radio. Las noticias empeoraban cada día. Los comunicados del gobierno se volvían más escasos y más vagos, y un par de emisoras de radio que escuchaba habitualmente dejaron de emitir sin explicación. Simplemente, en algún momento, pusieron música, y la música se cortó. Y ya no volvió a sonar nada. Una mañana de principios de septiembre, salí a revisar el tractor y vi que en el campo del vecino, el viejo Henderson, que vivía a unos 3 kilómetros al este, había algo. 2 de esas criaturas, las de tamaño mediano, 4 metros tal vez, de pie en medio del campo de maíz, sin hacer nada, sin moverse, simplemente existiendo ahí, con esa indiferencia que era lo más aterrador de todo. No era que fueran a atacarte, era que parecía que ni siquiera sabían que existías. Volví adentro y no fui al campo ese día. La relación entre Marge y yo fue mejorando despacio, como mejoran las cosas que están rotas cuando no hay forma de repararlas del todo, pero tampoco hay forma de tirarlas. Un día, sin que yo dijera nada especial, ella me preguntó cómo estaba el trigo. Le dije que bien, que había que pensar en la cosecha, aunque ya no sabía para qué cosechar, si no había mercado al cual llevar nada. Ella dijo que siempre había que cosechar, que eso era lo que se hacía, que uno hacía las cosas que se suponía que debía hacer, aunque el mundo estuviera al revés. Había algo de su carácter viejo en eso, el carácter de antes de que la enfermedad la apagara a ratos, y me alegró escucharlo, aunque no lo dije. Esa noche me quedé más tiempo en la habitación después de darle las pastillas. Estuvimos hablando de tonterías, de un perro que habíamos tenido en los años 40, de una vez que Robert de niño se cayó del granero y no se rompió nada de milagro, de una Navidad en que Elena insistió en que el árbol tenía que ser de verdad y terminamos cortando uno que resultó estar lleno de hormigas. Nos reímos de eso. Fue la primera vez que nos reímos juntos en semanas. Antes de que yo apagara la luz, Marge dijo, «Earl, ¿qué? No me arrepiento de que te hayas quedado.
No respondí. Le apagué la luz y me fui a mi sillón en la sala, donde dormía desde hacía un mes, para poder escucharla si necesitaba algo en la noche. Y estuve mirando el techo oscuro durante un buen rato. Las cosas afuera siguieron cambiando. Una mañana me desperté con el sonido de los animales, que estaban inquietos de una manera que no era normal. No el ruido de hambre o de frío, sino algo más profundo. Ese sonido que hacen los animales cuando sienten algo que los humanos ya no sabemos sentir. Salí al porche y miré al horizonte. No había nada visible, pero el aire olía distinto. No mal exactamente, pero distinto. Más quieto, más cargado, como el aire justo antes de una tormenta eléctrica grande, pero sin las nubes que la anuncian. El cielo estaba perfectamente despejado y azul, y había algo en ese azul que no estaba bien. Una cualidad en la luz que no supe describir entonces y que tampoco sé describir ahora. Como si hubiera demasiada luz, pero viniera de ninguna dirección particular. Los animales se calmaron hacia el mediodía. Yo no me calmé. La radio dejó de dar noticias el 16 de septiembre. Lo sé porque lo anoté. El locutor de la emisora de Wichita, que había estado haciendo actualizaciones cada hora, con esa voz cada vez más tensa que a lo largo de las semanas había pasado de ser la de un hombre profesional a ser la de alguien que claramente no había dormido. Simplemente paró a mitad de frase. Dijo: «Estamos recibiendo reportes de que en el sector norte de…», y ahí se cortó. No hubo nada más. Probé todas las emisoras que podía captar con la RCA Victor. Música estática en algunas. Silencio en la mayoría. Me quedé sentado frente a la radio durante casi una hora antes de apagarla. Marge dormía. Me asomé a verla. En el sueño parecía menos enferma, o quizás yo lo proyectaba, porque necesitaba verla así. En los días que siguieron la vida en la granja, adquirió una rutina extraña, una rutina de emergencia. Me levantaba antes del amanecer, revisaba los animales, preparaba el desayuno, le llevaba el desayuno a Marge, le daba las pastillas, aunque ya me preocupaba que las reservas se acabaran porque no podía ir a Dodge City y no sabía si el Dr. Harlan seguía ahí. Hacía las tareas más urgentes, preparaba la cena, sentaba con Marge un rato, dormía un poco, repetía. Algunas noches veía cosas en el horizonte, siluetas, luces que no eran de ningún origen que yo conociera. Una noche vi lo que pareció ser un fuego muy grande en la dirección de lo que debería ser Dodge City, a unos 80 kilómetros. Brilló durante horas y luego se apagó. No fui a investigar. No era cobardía, o no solo cobardía, era el reconocimiento simple de que no podía hacer nada al respecto, y que si me iba, no había nadie para Marge. Una noche de finales de septiembre, me despertó un sonido que al principio no reconocí. Tardé varios segundos en ubicarme, en recordar dónde estaba, en entender que el sonido venía de la habitación. Era Marge, no gritaba, pero había algo en el sonido que hacía, ese jadeo entrecortado, que me puso de pie antes de que terminara de despertarme del todo. Entré a la habitación. Estaba despierta, con los ojos muy abiertos, la mano en el pecho. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que le dolía mucho, más que antes. Le di las pastillas que quedaban. Calenté agua, busqué en el botiquín todo lo que podía servir de algo. Ella sudaba a pesar del frío que empezaba a hacer ya por las noches.
Supe en ese momento que necesitaba ayuda médica y que no había ninguna disponible. El doctor Harlan estaba a 80 kilómetros en una ciudad de la que no había señal de radio desde hacía días. Las carreteras estaban llenas de cosas que no quería enfrentar en la oscuridad con un camión viejo. Y si salía, si dejaba a Marge sola para ir a buscar ayuda y tardaba horas en volver o no volvía, ella estaría aquí sola. Me quedé toda la noche sentado en la silla junto a la cama, con su mano entre las mías, hablándole en voz baja de cosas que no importaban, de la granja, del trigo, del perro que habíamos tenido, de la vez que en el 41 tuvimos aquella nevada en noviembre que nadie esperaba, y los dos nos quedamos 4 días sin poder salir, y jugamos a las cartas hasta que nos aburrimos de las cartas. Y entonces empezamos a inventarnos juegos nuevos. Ella me escuchaba con los ojos a veces abiertos y a veces cerrados. El dolor fue cediendo hacia las 3 de la mañana. «¿Estás aquí?», dijo en algún momento. No como pregunta. «Estoy aquí», dije. «Bien», dijo, y cerró los ojos. Los días que siguieron a eso fueron los más duros. Marge ya no podía levantarse sola. Ya no podía ir al baño sola. Yo hacía todo sin decir nada porque no había nada que decir. Así era la cosa. Así estaban las cosas. Y la vergüenza o la incomodidad eran lujos que ninguno de los dos teníamos. Ella a veces me miraba con una expresión que no era vergüenza, sino algo más complicado, algo que mezclaba la vergüenza con la gratitud y con algo parecido a la rabia de necesitar a alguien de esa manera, de haber llegado a ese punto. Yo miraba hacia otro lado cuando era necesario, le hablaba de la granja, le leía en voz alta de una Biblia vieja que teníamos, aunque ninguno de los dos habíamos sido muy religiosos, más por el sonido de las palabras que por otra cosa. Una tarde me dijo: «Earl, ¿sabes una cosa? Que si hubiéramos sabido que esto iba a pasar, que el mundo se iba a poner así de raro, igual habría hecho todo lo mismo. Me habría casado contigo. Me habría quedado aquí. Habría tenido a los chicos. Todo lo mismo». No supe responder a eso. La miré. «Yo también», dije al final, que no era elocuente, pero era verdad. El cáncer no esperó a que el mundo terminara de desmoronarse. Hizo lo que había estado haciendo los 2 últimos años, que era avanzar con esa paciencia implacable que tienen las cosas que saben que van a ganar. A principios de octubre, Marge pasó más horas inconsciente que consciente. Yo seguía haciendo las tareas de la granja de mañana, porque no podía no hacerlas, porque parar era hundirse. Pero pasaba todo el resto del tiempo cerca de ella. Una tarde estaba sentado en la silla cuando noté que su respiración había cambiado. Se había vuelto más lenta, con pausas entre una respiración y la siguiente que se fueron alargando. Tomé su mano. Le hablé aunque no sé si me escuchaba. Le dije que los chicos la querían. Le dije que yo la quería. Le dije que había sido buena, que había sido más que buena, que había sido todo, que sin ella esta granja era solo tierra y madera, y que con ella había sido un hogar durante 22 años, y que eso importaba, aunque el mundo se acabara. No sé si oyó alguna de esas cosas. La última respiración fue poco antes del anochecer. Fue tranquila, sin sobresalto. Simplemente la última de una serie que se había estado haciendo
cada vez más escasa, y al final ya no vino la siguiente. Me quedé sentado junto a ella un buen rato. Afuera, el sol se ponía de ese color naranja intenso que tiene Kansas en otoño, que es diferente al naranja del verano, más quieto, más final. Las gallinas hacían el ruido que hacen cuando van a dormir. El viento movía el trigo. La envolví en la colcha que ella misma había cosido en el invierno del 47. La dejé en la cama. Salí afuera y me senté en el porche y miré el horizonte hasta que se hizo de noche y me quedé mirándolo cuando ya no había nada que ver. Los días que siguieron a eso fueron días de hacer cosas. Cavar es trabajo duro a los 62 años. El suelo en octubre ya empieza a ponerse duro. Pero lo hice. La enterré en el jardín trasero, debajo del manzano que ella había plantado en el 45 y del que siempre decía que no daba suficientes manzanas, pero al que nunca se decidió a cortar. Le puse una cruz que hice con madera del granero. No tenía nada que escribir en ella porque no tenía con qué grabarlo, así que no escribí nada. Ella sabía quién era. Después de eso seguí con las tareas durante unos días más. No sé exactamente por qué. Inercia, supongo. El cuerpo hace lo que sabe hacer, cuando la cabeza no sabe qué hacer. Pero en algún momento, y no supe cuándo exactamente empezó a suceder, las tareas dejaron de tener sentido, no de manera gradual, sino de repente. Un mañana me levanté y fui a buscar el cubo para dar de comer a las gallinas y me paré en medio de la cocina y el cubo estaba en mi mano y no recordé por qué lo había tomado. Las gallinas. Era para las gallinas, pero las gallinas eran para los huevos y los huevos eran para nosotros y nosotros ya no éramos. Solo era yo y yo no necesitaba huevos, no necesitaba nada de lo que estaba haciendo. El mundo afuera seguía haciendo lo que estaba haciendo, que era probablemente terminar. De noche había luces en el horizonte que no eran fuegos, sino otra cosa, colores que no tenían nombre, azules profundos y verdes que pulsaban despacio como respiración. Las criaturas seguían estando en los campos. Las veía a lo lejos algunas mañanas, inmóviles, pacientes, presentes de esa manera que tenían de estar presentes, que hacía que uno se sintiera como algo pequeño e irrelevante en una historia muy vieja. Una tarde encontré en el cajón de la mesita de noche de Marge una fotografía. Era de los dos, sacada en el 49, frente a la casa. Yo tenía el sombrero torcido, como siempre, y ella se estaba riendo de eso. No recordaba que alguien nos hubiera sacado esa foto. No sabía quién la había tomado. Estuve mirándola un buen rato, luego la dejé en la mesita. Fui a buscar la pistola que guardaba en el estante superior del armario del dormitorio. Una Colt del 45 que mi padre me había dado y que yo había usado pocas veces, básicamente para espantar coyotes que se acercaban demasiado al corral. Estaba cargada, siempre la había mantenido cargada, porque mi padre decía que una pistola descargada en una emergencia no servía para nada. Salí afuera. El día era gris, con nubes bajas que venían del norte, y hacía el frío del principio de octubre que huele a tierra y a hierba seca. El manzano al fondo del jardín tenía las pocas manzanas que había dado ese año, pequeñas y rojas, algunas caídas ya en el suelo. La tierra sobre la tumba de Marge estaba asentándose. Me paré en el jardín y miré hacia el horizonte. En la distancia, al noreste,
Había una de esas figuras, alta, inmóvil, el perfil oscuro contra el cielo gris. No miraba hacia acá, o miraba hacia acá y yo simplemente no podía saberlo. No importaba. Pensé en Lena diciéndome que lo sentía, que había sido una mala hija, y en su voz en ese momento, que era la voz verdadera de alguien que ya no va a tener tiempo de arreglar las cosas que no arregló a tiempo. Pensé en Robert, al que hacía más de 2 años que no veía en persona. Pensé en el doctor Harlan y su voz monótona diciéndonos lo que ambos ya sabíamos. Pensé en el trigo, en 42 años de este suelo, en el olor del café, en la estufa de hierro. Pensé en Marge. Earl, ¿sabes lo que quiero hacer cuando acabe la temporada? ¿Qué? Ir al lago. Solo ir al lago y quedarme ahí un día entero sin hacer nada. ¿Podemos hacer eso? ¿De verdad? De verdad. El trigo puede esperar un día. El trigo nunca puede esperar. Lo dices solo para que me calle. Lo digo porque prefiero un día en el lago contigo a 3 días de trigo sin ti. Eso es lo más bonito que me has dicho en años. Es que soy un hombre de pocas palabras. Pero las que dices valen. No fuimos al lago. Siempre había algo. Y luego, ya no hubo tiempo. Me quedé mirando el horizonte durante un buen rato. El frío se metía por el cuello de la camisa. La pistola pesaba en mi mano con ese peso familiar que no era amenazante, sino simplemente real. El peso de una herramienta. Levanté el brazo. Sin ella, esto, la granja, el trigo, el cielo de Kansas, las 42 temporadas, todo esto, no es nada que valga la pena seguir mirando.